Hola, se cumple un año de uno de los hechos más dolorosos de las últimas décadas, el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde que Vladimir Putin decidió invadir a su país vecino, el mundo entero entró en vilo por este conflicto que afecta la geopolítica, la economía y el futuro del planeta. ¿Cuáles fueron los momentos más importantes de este enfrentamiento? ¿Qué papel juegan las grandes potencias militares? ¿Cómo se está usando la tecnología? ¿Es posible que sea el comienzo de la Tercera Guerra Mundial? Ya te explico todo. En fin, lo explica. El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso Vladimir Putin hizo un anuncio sorpresivo en el que confirmaba lo que hasta ese momento era un rumor. Rusia iba a invadir Ucrania. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории. Ante los primeros ataques rusos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky decidió declarar la ley marcial y la movilización general de tropas. En los primeros días de bombardeos, 1 millón de ucranianos huyeron del país. Además, tanto Estados Unidos como la Unión Europea anunciaron sanciones económicas a la Federación Rusa. Empezaba a pudrirse todo. Abuela siempre decía, nos pedía perdón, que ella nos pasó la tristeza a las venas. Tal vez la tristeza que tengo ahora se va a pasar a las venas de mis nietos en algún momento. En marzo de 2022, Rusia intentó tomar la capital ucraniana, Kiev, pero las tropas locales resistieron. Sin embargo, la que sí fue tomada fue la ciudad de Jersón, muy importante geográficamente y muy cercana a Crimea, una provincia que Rusia ya había anexado a su territorio en el año 2014. Varias veces han sonado las alarmas antiaéreas, las explosiones se han sentido en toda la ciudad. Una de las detonaciones ha afectado a un edificio de viviendas y hay al menos 3 civiles muertos. También habría sido derribado un avión de combate ruso por parte de las defensas antiaéreas de Ucrania. En abril de 2022, el gobierno ucraniano denunció que tropas rusas ya habían provocado la muerte de casi 500 civiles. Además, la Unión Europea prohibió las importaciones de carbón de Rusia. El 14 de ese mes, Ucrania contraatacó bombardeando al buque ruso Moskva. Cada vez se ponía todo más denso. Rusia amenaza con intensificar sus ataques contra Kiev. Acusa a Ucrania de bombardear pueblos en su territorio al día siguiente del hundimiento de su buque insignia en el Mar Negro. El 19 de mayo de 2022, el Congreso de Estados Unidos anunció una ayuda militar de $40.000 millones para Ucrania. 2 días después empezó la batalla por el control de Severodonetsk, una importante ciudad ucraniana de la región de Lugansk. Ayudado por el apoyo de la artillería, el enemigo llevó a cabo operaciones en la ciudad de Severodonetsk. Han tenido un éxito parcial y empujaron a nuestras tropas fuera del centro de la ciudad. Los combates continúan. Junio de 2022 fue un mes muy importante, no solo para los dos países involucrados en la guerra. Rusia recortó en un 40% el suministro de gas a Europa. 40%. Fue en ese mismo mes que la OTAN confirmó que aumentaría sus fuerzas de combate de 40.000 a 300.000 soldados. ¡Mamita! El seguro marítimo para las exportaciones rusas de petróleo puede seguir siendo proporcionado, pero con la condición de que el petróleo y los productos petrolíferos rusos se compren por debajo de un determinado precio. Como toda guerra, la de Rusia y Ucrania empezó a provocar no solo destrucción, sino también hambre. Por eso, el 22 de julio de 2022, los dos países negociaron un acuerdo para transportar granos ucranianos a través del Mar Negro. El primer barco salió desde el puerto de Odessa el día 1 de agosto. El carguero Razoni, bajo bandera de Sierra Lorena, se dirigirá al Líbano con 26.000 toneladas de maíz. En septiembre de 2022 se hicieron referéndums en 4 regiones ucranianas absorbidas por Rusia. Terminados esos procesos, Vladimir Putin anunció que esos lugares serían anexados al país que él preside. Hoy se está haciendo historia. Participan todos los habitantes del Donbass que han sobrevivido valientemente a todas estas pruebas durante los últimos 8 años. Una guerra, además de sus alcances políticos, económicos y militares, siempre es una tragedia humana. Detrás de cada disparo hay una historia, una vida, una familia que sufre el horror. En
En términos humanos, lo que a mí más me impactó en este último año de guerra en Ucrania fue el ataque ruso al Centro de Arte Dramático de Mariupol, que es un teatro que está en la plaza central de Mariupol, un edificio muy grande, y Rusia dijo que había atacado ese lugar porque ahí había escondidas armas, había soldados ucranianos y en realidad lo que había eran refugiados civiles. Te doy algunos datos sobre la guerra. Hacia diciembre de 2022, fin de año, ya había dejado un saldo de 8 millones de refugiados y cerca de 7 millones de desplazados dentro del territorio ucraniano. Además, según Mark Milley, jefe de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, ya son 240.000 los muertos totales, alrededor de 100.000 soldados por bando, más unos 40.000 civiles. Las autoridades hallaron una fosa común de militares y cientos de tumbas. Policías, militares y desactivadores de minas revisaban el viernes una fosa coronada por una cruz, con la inscripción Ejército Ucraniano 17 personas, no lejos del cementerio más antiguo. Se llevaron los cuerpos de los soldados ucranianos de la morgue. Están ahí. Los sacaron de la morgue y los enterraron. En las primeras semanas del conflicto parecía ser una guerra fácil para Rusia, y lo digo haciendo comillas, comillas. Su poderío militar es muchísimo mayor que el de Ucrania. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué las cosas se emparejaron con el correr de los meses? El ejército ruso no actúa en Ucrania como una potencia militar y tampoco su equipamiento está a la altura de los alardes. Los prototipos lucidos el 9 de mayo en el desfile de la victoria de Moscú no se han visto en Ucrania. Quienes libran la batalla por Rusia en Ucrania son soldados mal equipados que reciben órdenes de generales que están muy lejos. Por eso muchos se rinden o huyen, dejando atrás muchos más tanques que los donados por cualquier aliado occidental. Un tema central para entender la primera gran guerra europea del siglo XXI es el uso de tecnología, programas de reconocimiento facial, inteligencia artificial y drones. Son algunos de los elementos nuevos en relación con conflictos armados de las décadas pasadas. Ucrania estaría empleando drones que no solamente ya amenazan a la zona fronteriza de Rusia cercana a Ucrania, sino inclusive habrían llegado hasta 600, 700 kilómetros de distancia en el interior de Rusia. Uno de los saldos de la guerra es que desde el primer momento Rusia está viviendo un boicot a gran escala. Muchos productos de origen ruso dejaron de venderse en varios países del mundo. Sus artistas no son invitados a eventos internacionales y hasta los deportistas fueron prohibidos en varias competencias, como sucedió con la selección de Rusia en el repechaje para el Mundial de Qatar. Han hecho lugar a este pedido de la Federación Francesa de Fútbol de excluir completamente a Rusia del Mundial de Qatar 2022. A un año del comienzo de los ataques rusos a Ucrania, la guerra no cesa. La pregunta que surge entonces es inquietante. ¿Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? En términos generales, todos quieren que termine la guerra lo antes posible, todos están sufriendo la guerra por igual a uno o al otro lado de la línea de contacto, pero alejándose de la zona más conflictiva, alejándose del sur y del este, digamos, hacia las ciudades grandes como Kiev, la vida es relativamente normal, y diría sorprendentemente normal. Sí, sigue habiendo ataques a Kiev, sí, sigue habiendo ataques incluso a Lviv, en el extremo occidental de Ucrania, pero aún así la gente va a trabajar, aún así hay espectáculos, aún así hay clases y la vida de alguna u otra forma se mantiene relativamente normal. Un año de fuego, horror y muerte, y yo me pregunto, tal vez ingenuamente, ¿dejará el ser humano de hacer estas locuras alguna vez? Chao, hasta la próxima. Si te gustó el informe, no lo dudes, suscríbete ya mismo a nuestro canal de YouTube, avisale a todos tus amigos, parientes también, y activa la campanita, así te enterás de todos los contenidos que vamos subiendo. Chao.